Hola a todos y todas, en este vídeo vamos a descubrir cómo funciona la aplicación de edición de audio Audacity. Es una aplicación muy sencillita y que nos permitirá realizar nuestros podcasts o cualquier mezcla o edición de audio. Decía que era sencillita y la verdad que lo es. Ya veréis que el funcionamiento básico es muy fácil, se va a hacer muy rápido y además da unos resultados espectaculares. Pero es cierto que permite hacer un montón de cosas. Es decir, su nivel avanzado es más complicado, pero nos permitirá prácticamente hacer cosas profesionales. Vamos a empezar por lo básico y ya está. Esto, por ejemplo, que tenéis en pantalla es un podcast montado que monté yo hace un tiempo. Y básicamente cómo funciona el programa es que tenemos diferentes pistas de audio y aquí podemos ir cargando nuestros sonidos, por ejemplo, una persona hablando o música o lo que queramos. Y se va a ir reproduciendo en función, este 0 sería el punto de inicio y a partir de aquí el tiempo iría, como veis, va esta barrita blanca amarilla que se va moviendo hacia la derecha, la estoy moviendo yo. Básicamente este sería el tiempo de reproducción del podcast. Y podría sonar las diferentes pistas, si tenemos dos al mismo tiempo, estarían sonando solapadas, es decir, sonarían las dos cosas. Esta es la manera que tenemos de hacer que suene nuestra voz. Por ejemplo, si lo pongo aquí, de onda, parte del espectro electromagnético se pierde en la atmósfera. Y suena la pista de audio, en este caso sería mi voz, y aquí de fondo está sonando la música. Vamos a tener que jugar con que la voz suene mucho más alta que la música, para que no nos tape la música mientras estamos hablando, pero queremos que haya música para que tape imperfecciones en el sonido y al mismo tiempo también que, oye, pues que le dé un efecto chulo. Por ejemplo, aquí voy a poner aquí silencio y voy a poner la música de fondo. Ahora yo estoy hablando con la música de fondo y queda esto mucho más profesional. Esa es la idea que vamos buscando. Jugar con los sonidos, jugar con los audios que grabemos y que nos quede un proyecto chulo. Vamos a hacer un podcast de Tecnopro, que lo llamo yo así, tecnología con nombre propio. La idea ahora es, vamos a montar, o mejor dicho, os voy a enseñar cómo montar el audio, que sería la parte que vamos a explicar en este vídeo con Audacity. Vamos allá. Vale, un primer paso sería grabar nuestros audios, es decir, nosotros hablando sobre un tema, porque lo que vamos a hacer es un podcast. ¿Cómo conseguimos grabar estos audios? Pues hay dos formas. Una primera sería directamente en Audacity, con el proyecto directamente abierto, que no tengo nada cargado, le digo grabar y empiezo a grabar, empiezo a hablar y como podéis ver ya está registrando el sonido. Le voy a parar. Voy a reproducirlo ahora para que veáis cómo sonará. Y empiezo a grabar, empiezo a hablar y como podéis ver ya está registrando el sonido. Le voy a parar. Esta es una manera muy sencilla de grabar un audio y Audacity nos lo permite. Yo, para que hagáis el proyecto, os recomiendo que lo hagáis con el móvil. ¿Por qué? Pues porque el micrófono que traen los portátiles suele ser peor que el micrófono que traen los teléfonos móviles. Yo este vídeo lo estoy grabando con un micrófono externo, que me da una mayor calidad de sonido, pero los micrófonos de portátil no son especialmente buenos. Los micrófonos que llevan los teléfonos móviles, en cambio, llevan cancelación de ruido y están preparados para que hablemos con ellos. Entonces, os voy a dejar otro vídeo en el que tenéis un ejemplo de cómo se graba con una aplicación del móvil. Tan sencillo como usar una aplicación en plan MP3 Recorder o algo parecido y directamente vais grabando vuestros audios. Acordaos, os he recomendado que no grabáis todo el podcast de un tirón, sino que vayáis haciendo tomas. Ya veréis lo sencillo que son colocar las tomas que se van grabando de una forma súper rápida en el programa. Os voy a enseñar cómo se haría eso. Imaginaos que ya tenemos grabados nuestros audios con el teléfono móvil y queremos introducirlos en Audacity. Es tan sencillo como ir a archivo, importar, audio. Vamos a nuestra carpeta y, por ejemplo, voy a importar 2 canciones. En este caso me daría igual que fuera 2 trozos del audio que vosotros habéis grabado del podcast. Le decimos abrir y nos abre 2, como veis aquí, pistas, una con cada canción. Si hubierais dicho que solo se abriera una, te abriría una con una pista. Esto ahora es tan sencillo como yo voy a jugar con el zoom, hago control y desplazo la ruedecita del ratón y entonces si yo ahora le doy al play, evidentemente suenan las dos cosas al mismo tiempo. Si quito una, ahora.
Como vemos con las dos, evidentemente es una cacofonía que no funciona. Vamos a ver cómo se colocan pistas. Es tan sencillo como mover el ratón, colocarla. Si veis aquí en la pista, tiene una forma. Si la coloco aquí, parece una manita. Hago clic y la desplazo. Si las quiero colocar una detrás de otra, pues subo y la pongo justo aquí. Esta ya me sobra, pues la quito. Y aquí puedo ir jugando con ir colocando cosas de una manera tan sencilla como esta. Si algo no me gusta, hago clic sobre ello y le doy al botón de suprimir. Si quiero quitar algún trozo, por ejemplo, imaginaros, esta canción voy a coger ahora y la voy a poner en bucle. Es decir, la voy a poner varias veces para que me permita que todo mi podcast tenga música. Aquí hay dos opciones. Puedo poner diferentes canciones o puedo hacer lo que os estoy diciendo. El proceso es el mismo. Control C, Control V y aquí está. La puedo desplazar y aquí fijaros lo que me pasaría. Pues oye, estaría sonando, le voy a dar al play para que suene. Muy bonito el final. Y aquí en blanco. No, eso no me gusta. Pues es tan sencillo como decir, selecciono este trozo y suprimir. Y ahora sonaría así. Bastante mejor. Tengo más posibilidades. Por ejemplo, voy a coger ahora y voy a añadir una nueva canción. Importar, audio. Voy a coger la entradilla de Radio Edu. Me lo coloco aquí. Me voy a venir aquí al principio. Así tienen que empezar todos los podcasts, con la entradilla de Radio Edu. ¿Veis cómo están sonando ahora las dos cosas al mismo tiempo? ¿Que no queréis que suene? Pues os lo lleváis para acá para que termine Radio Edu y luego empiece lo otro. Yo os recomiendo que lo dejéis así, que se solape un poco. Si no queréis que interrumpa tanto la música, pues cogemos, seleccionamos este poco y vamos a descubrir el menú de efectos, que permite hacer un montón de cosas como aparecer progresivamente, que es hacer un pequeño fader para que la música vaya apareciendo, no sea brusca, vaya poquito a poquito aumentando el volumen. Entonces ahora... Ahí está, bastante mejor. Yo os recomiendo que luego cojáis la entradilla Radio Edu, la seleccionáis, Control C, lo que os digo, Control V, la pegáis al final y la ponéis luego al final del podcast. Ahora la vamos a dejar por ahí porque no sé cuánto va a abultar el podcast. ¿Podríamos ponerla en la misma pista? Sí, pero si la ponemos en la misma pista no podemos hacer que se solape el sonido, que suenen las dos al mismo tiempo. Es simplemente eso. Vale, he hecho lo mismo y he cargado las diferentes pistas que yo tengo grabadas en las que voy contando. Voy a silenciar esto. Lo que he querido contar, que es acerca del telescopio espacial Hubble. Como americano Edwin Hubble, parte del espectro electromagnético. Como os he comentado, lo he ido grabando a trozos porque así es más sencillo. Tanto no equivocarte, si te equivocas, pues luego vuelves a grabar esa parte. Luego habéis visto, esto es súper sencillo de colocar. Vas añadiendo las pistas, las colocas una detrás de otra y ya está. Ahora sí, os recomiendo que os pongáis unos auriculares y lo vayáis oyendo. ¿Para qué? Pues porque hay veces que te das cuenta de fallos que has cometido después. O para ver si luego habéis dejado mucho espacio en blanco antes de darle al stop, dejar de grabar, o si habéis tardado mucho en empezar a hablar, y a lo mejor podéis ir ajustando ese tipo de cosas. Fijaros, a lo mejor yo aquí digo, ay, pues mira, voy a poner este poquito, a ver cómo suena. Aquí hay como un sonido. El telescopio... Eso soy yo tragando aire, simplemente que lo hacemos todos antes de empezar a hablar. Pues si no quiero que salga, lo suprimo y ya está. Y ahora queda mucho más chulo. El telescopio lleva en el espacio... Oye, ¿qué dices? ¿Es que termino esta frase y empiezo muy pronto? Pues le dais un poquito de espacio, que ojo, que de fondo va a sonar música. Eso sí, ahora tendré que ver... No, esta es la de entradilla Radio Edu. Ahora tendré que ver si la música está muy alta, muy baja, etcétera, etcétera. El telescopio lleva en el espacio ya 30... Está un poquito alta.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues venga, pues cojo esta pista entera, para seleccionar algo entero, pincho aquí en la parte izquierda y cojo todo esto. Y vamos a empezar a toquetear con el sonido. Primera cosa que puedo hacer, pues coger aquí y decirle efecto, amplificar. Amplificar es que suene más alto, pero también puedo decirle, si me voy a negativo, que suene más bajo. Le digo aplicar, tarda un poquito en procesar y ahora suena mucho más bajo. De un observatorio extraterrestre. Es buena, nos permite respirar, pero para observar a través. Esto conviene que lo oigáis, porque a lo mejor hay partes que habléis un poquito más bajo y se taparía con la música, etcétera. Lo mejor que podéis hacer es coger una canción que sea más o menos monótona. Así es más sencillo configurar todo esto. También os digo que si la canción que ponéis tiene mucho bajo, percusión, también puede ser molesto. Ahora lo que tenéis que hacer entonces es cargar la canción, decidir el orden, colocar las pistas, quitar los espacios en medio. A lo mejor aquí queréis hacer una pausa y porque cambiéis un poquito de tema dejáis que suenen 3-4 segundos de música. Tampoco os paséis. Cuando ya terminéis, pues veis hasta dónde habéis llegado y esta parte del final de la canción la quitáis. Y aquí ya podéis poner la entradilla de Radio Edu, que la ponemos también al final un poquito, que suene y ya está. Entonces el final sería así. No son arte, porque son reales, son maravillosas. El Hubble es una ventana a la maravilla. Un saludo. Nos vemos. Qué profundo me he puesto ahí, por cierto. Pero bueno, esto me he dado cuenta que lo tapo un poquito. Pues entonces a lo mejor lo que podría hacer es aquí hacerle, seleccionar esto y hacerle también el efecto de aparecer progresivamente para que vaya bajando un poquito. A ver, ahora... No, no me sigue gustando. Parece que tapa mi voz. Podría, lo que os digo, amplificarla, quitarle sonido, ganancia, pero bueno, es tan sencillo como quizás en este caso simplemente... Ahí está. Genial. Y aquí esto queda muy brusco al final también. Pues tengo el efecto contrario de aparecer progresivamente, es desvanecer progresivamente. Ahora. Mola. Esto, como podéis ver, es muy iterativo, es decir, es ir probando, subir, escuchar, entonces es ir dedicándole un poquito de tiempo, pero hacerlo es muy fácil. Básicamente el podcast ya estaría prácticamente preparado, lo que pasa es que lo podemos mejorar, entonces os voy a enseñar una última mejora que es aplicarle más efectos. Vale, voy a seleccionar mi voz y voy a coger y le voy a aplicar el efecto de amplificar, y si quiero pues la subo un poquito. Esto por si veis que os tapa la música demasiado. Podéis coger, jugar con ello. Yo ahora mismo creo que la verdad que está bastante bien. Al astrónomo americano Edwin Hubble. Es más, yo os recomiendo que en vez de amplificar la voz, porque puede salir, esto sería un pico. Entonces, si el pico sobrepasa el límite, distorsiona. Entonces, yo os recomiendo que juguéis más con bajar la música, que subáis vuestra voz. Pero de todos modos lo podéis hacer, como os comentaba. Podemos jugar con los aparecer progresivamente. Y luego, venga, vamos a ver más efectos aquí. Está, por ejemplo, graves y agudos. Graves y agudos es para modificar un poquito el timbre de vuestra voz. La voz nuestra suena rara cuando te oyes a ti mismo hablar. Es algo que es inevitable. Pero yo juego con ponerla entre 12 y 8 y los graves entre 12 y 8 para potenciar un poco los graves. Así parece que tienes una voz más profunda, más de locutor de radio. Y los agudos los suelo dejar al 4. Lo que pasa es que esto es con mi micrófono. Vosotros jugad con estos valores para ver cómo os queda. Si la aplicas, veis que tarda un segundo. Habéis visto cómo ha modificado la onda y ahora a ver cómo hablo. Noticias relacionadas con el mundo de la tecnología. Uy, qué bien hablo. Lo vamos a comprimir también porque esto también lo que hace es que normaliza, evita estos picos que tenemos. Entonces vamos a aplicarle un compresor. Hay varias opciones porque esta curva la podemos modificar y jugar con el sonido muchísimo. Lo vamos a dejar por defecto, le digo aplicar. Si probáis a modificar esa curva, que es simplemente pinchando, veréis cómo cambia vuestra voz. Es algo bastante curioso. Ahora va a aparecer, habéis visto como que se ha comprimido, pero sigo estando más grave. Acerca de las últimas noticias relacionadas.
Y un último efecto que le voy a poner es el de normalizar la voz, que le voy a poner aproximadamente aquí en -1. Yo lo tengo configurado ya así. Aplico. Y ahora el mundo de la tecnología, así como los hitos históricos de la misma a lo largo de la historia. Lyman Spitzer ya publicó un artículo que se llamaba... Y básicamente así es como se hace un podcast. Una vez que terminéis, evidentemente podéis guardar el proyecto. El proyecto sería un archivo AUP, un archivo de Audacity, y luego lo exportáis. Lo podéis exportar a diferentes formatos, pero exportarlo como MP3 a una buena calidad. Os lo recomiendo, ya que no lo hemos currado, que ha quedado chulo. Y lo exportáis, simplemente le decís guardar, tardará unos segundos. Nos dice que lo va a mezclar en un único archivo estéreo. Aquí podemos darle ID tags, es decir, para que, por ejemplo, si lo reproducimos en el teléfono móvil o en una radio del coche, pusiera artista, pues Alberto, nombre de la pista, Super Podcast o lo que fuera, título del álbum, los podcasts, lo que quisierais. Le decís guardar, tardará unos segundos en función de la potencia que tenga vuestro ordenador y del tamaño del archivo. Yo aquí tengo mucha pista de audio, entonces va a tardar bastante más de lo que debería o de lo que tarda normalmente. Y nada, ya cuando terminemos tenemos una MP3 que se puede reproducir en cualquier sitio. Cosas importantes a recordar. Esto es simplemente paciencia, escucharlo mucho, ir colocando, ir viendo cómo se solapan canciones, cómo termina una pista, empieza otra. Aseguraros de que no os tapa la música. Si hay que bajar más esto, pues te vienes aquí, efecto, amplificar y lo bajas más. Hasta el nivel que creas conveniente para que no te tape la voz, pero que siga sonando para que disimule la tierra. Principalmente es... Ahí suena muy bajito, pero por lo menos taparía los posibles ruidos que pueda haber captado el micrófono de la calle, de otras habitaciones, etcétera, y el ruido de fondo habitual que capta un micro. En general, entradillas al principio y al final, música de fondo, música libre, por supuesto, todos los audios colocados y ya está. Exportar, aplicar algunos efectos para que quede chulo y poquito más. Vamos allá, espero que os haya gustado y que os sea útil. Un saludo.